Ellas Hablan. Un espacio donde tocaremos diferentes temas sin tabúes sobre aquellas cosas que nos apasiona hablar Cuando somos ellas y en ocasiones ellos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Ellas Hablan. Gracias por esa acogida que nos dieron la semana pasada en el primer video de YouTube, ¿verdad? Sí. Yo me río porque yo no sé si Renan lo subió ya. Claro ¿Lo subiste? Claro que sí. Ah, ok. Pues pues vayan a vernos. Estamos en YouTube como Ellas Hablan. RD. Exactamente. Exacto. Y también en Instagram. Así que búsquennos, escuchen el episodio de la semana pasada que hablamos sobre la traición. Súper interesante ese episodio. Y vayan a las plataformas, den like y comenten. Yo soy Elisa Ramírez. Yo soy Carolyn Rodríguez. Y yo, René Menara. Hoy, señores, tenemos un tema un tanto profundo, ¿verdad? Pero que profundo. Es muy común en nosotros los seres humanos. Claro, tú querías este tema desde el primer día. Desde siempre. Día, desde que se armó el podcast. Siempre. Ese fue el primer tema que ella dijo, yo quiero ese tema. Es verdad. Sí. Y al fin, en la segunda temporada me hicieron caso. Pero para que tú veas. Entonces, ahora vamos a hablar del tema. Es que dicen que los segundos son mejor que los primeros. ¿Aplica para todo? No sé. Entonces, hoy nos acompaña una gran amiga, una persona que yo estimo, quiero mucho y que también admiro mucho. Ella es Ruelsi Pimentel. Hola, un placer. Una amiga de infancia, bueno, de adolescencia, ¿verdad? De adolescencia. Y ella viene a quitarme mi tabú del coaching. Pero explíquenos un chingaro eso, porque pero no solamente a ti, a mí también. O sea, quien nos ha escuchado desde el principio sabe que, o sea, no por tu persona, no es por la ella, carrera. Claro. Ya yo hablé con ella antes de este episodio. Claro. Pero yo quiero que tú les expliques. No es por la carrera, mi tema con el coaching. Es que yo siento que hay muchas personas que no están reguladas y que entonces pueden hacer más daño que bien. No, pero explícanos eso, porque, por ejemplo, el que no está en esa área quizás no entiende. Entonces yo quiero que tú expliques, antes de empezar con nuestra invitada, a qué tú te refieres. Yo me refiero a que hay personas que tienen pedazos de información y que como coaching tú no puedes entrar en todas las áreas de la salud mental. ¿Qué es el coaching? Ella te lo va a explicar ahora. Ah, bien. Espérate. Ay, me adelanto. No la quiero quitar. Entonces, hay coaching que no saben cuándo decir, no, yo no puedo con esta área, voy a referir. Incluso nosotros como psicóloga, si hay algo de un paciente que estamos atendiendo que es un área que no es de nuestra expertise, tenemos que referir. Claro. Yo no puedo venir a querer tener todos los pacientes. Entonces, ese es mi tema con el coach, como que siento que muchas personas no se regulan. Y hay mucha gente que coge información de cualquier lugar y dice, o hace cursos, vamos a decirlo de esa manera, hizo un curso grande, un taller de 1 hora, 1 hora y media, y dicen, porque tengo un diploma de 1 hora y media, yo soy un coach. Y tú por eso no puedes decir que tú eres un coach. No que los coaches son malos, no, para nada, sino como se está vendiendo el coaching en el país, es lo que ha dañado al coach de verdad, es lo que yo creo, o como lo veo. Sí. Entonces, pero el caso de Ruelsi, ella está certificada, ella es coach de vida, y está certificada por la ICF. Miembro de la ICF. Miembro. Okay. Que es la Federación Internacional de Coaching. Exactamente. Entonces, hoy, señores, vamos a hablar del duelo. Uy. El duelo, como todos sabemos, ¿verdad? Todos hemos experimentado duelo y hay diferentes tipos de duelo. O sea, no nada más el duelo va relacionado a una pérdida humana, también hay pérdidas de todo tipo. Lo que pasa es que, y para eso está Ruelsi aquí hoy, hablando un poco más de la generalidad del duelo, pero es un tema que yo siempre he querido tocar porque entiendo que muchas veces por no poder gestionar las emociones podemos llevarlo a un duelo patológico. Entonces me gustaría poder darle a la audiencia una idea de cuándo nuestro duelo se está volviendo patológico y cuándo buscar ayuda. Entonces, una pregunta, volviendo hacia atrás en la parte del coaching, dinos más o menos qué es y cuál es la diferencia con un psicólogo. O sea, porque muchas veces pasa eso, que hay personas que no orientan adecuadamente y entienden que tal persona puede resolver mi situación. Entonces, queremos saber más o menos la diferencia para que todo el mundo pueda entender. Claro, hola. Bueno, pues entonces al final de cuentas
la diferencia, para iniciar por ahí, es que el coaching trabaja del presente hacia el futuro. El coaching no trata la historia como tal, el pasado, o que son, por ejemplo, esas heridas emocionales de infancia que tiene la persona. Cuando tú vas a un coach, tú realmente no vas porque tienes una crisis emocional. O sea, realmente cuando tú inicias un proceso de coaching, tú tienes un objetivo para llegar a ese objetivo, como una meta, una proyección. Quiero lograr esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Exacto. Ahora, también hay algo muy diferente, y es que hay diferentes, vamos a decir que vertientes de coaching. Hay un coaching que es directivo, hay muchas personas que dentro de sus sesiones de coaching pues tienen herramientas extras, pero ya son capacitaciones que tienen de la mano, o sea, que la usan de manera paralela, porque el coaching... O sea, que se van nutriendo de otras ramas, exacto. Ahora, el que yo practico, el ontológico que yo practico, no es direccional. O sea, se basa en la conversación con el cliente, y en este caso el cliente a través de la conversación se va dando cuenta y aclarando sus ideas y viendo sus capacidades para llegar a su meta. Por ejemplo, el coach... Tú dijiste algo muy importante. Viendo sus capacidades para llegar a su meta, porque cada vez que yo veo que alguien me dice... Tú todo lo puedes, yo digo, yo quiero cantar. Eso es mentira, yo no voy a poder nunca cantar. No, o sea, ya Rubén sí evidenció. Claro. Entonces, ¿qué tú dices? De acuerdo a mis capacidades, ¿tú entiendes que yo puedo cantar? No. Bueno. Di la verdad. No, amiga. Bueno, realmente, o sea, entonces ahí viene. Por ejemplo, tú quieres cantar. Yo escuché tu voz. Verdaderamente no me tuve que tapar los oídos. O sea que tú tienes un gran paso. Ahora, tú te vas a dar cuenta. Cuidado, pero no le digas eso. No le digas eso porque hay pasa? problemas si tú le dices eso. Bueno, puedo empezar a cantar Tú sabes ahora. cuáles son tus capacidades, pero tú te das cuenta que tú necesitas para llegar a potenciarte. Entonces, si tú me dices a mí hoy, yo quiero ser cantante, yo no sé de eso. Pero si ya tú entiendes lo que tú tienes y qué te falta, entonces tú tienes que ir atrás de lo que te falta, porque tampoco va a ir a... Volver a nacer. Le falta todo. No, quizás con mucha práctica y clase de canto y de respiración y eso tú puedas llegar. Eso dice Luis Calderón, que tengo que respirar. Respirar. Entonces, ya volviendo al tema del duelo, explícanos un poco qué es el duelo y cuándo tú entiendes o qué señales tú puedes darle como a la audiencia de identificar, ok, el duelo se está volviendo, necesito buscar ayuda con esto. Ok. Primero, el duelo es un proceso natural de adaptación detrás de una pérdida. Lo primero que a mí me gusta decir. Y lo segundo que me gusta decir es que las pérdidas son cuando hay una ruptura de un vínculo en específico. Y el duelo, esa adaptación va a ser totalmente proporcional a la intensidad de ese vínculo que se está rompiendo en ese momento. Exacto. Porque, por eso, como decíamos, hay diferentes tipos de duelo, por diferentes situaciones, diferentes personas, diferentes recursos, diferentes historias. Entonces, por eso es que el duelo es tan particular en cada una de las personas. El duelo verdaderamente, tú me mencionaste patológico. Ahora, yo no te pudiera decir patológico, pero inmediatamente tú te das cuenta que tú no puedes seguir con tu vida diaria, por ejemplo. De la forma que uno de solía la forma, llevarla. que tú podías llevarla, que tú tienes pensamiento que es una tristeza muy profunda, muy, muy profunda, que tú, por ejemplo, has pasado un gran tiempo dentro de la pérdida. Es una montaña rusa. Para mí realmente el duelo es una montaña rusa, o sea, y no tiene un tiempo definido para tú decir, bueno, ya terminé el duelo. Es totalmente un proceso ahí. Sabemos que está en el tema de las supuestas etapas, que ya se ha dicho que no es así. Entonces... que no es tan lineal. Exacto, que no es tan lineal y que puede variar de muchísimas persona a cosas. persona.
Exactamente. O sea, Pero lo las mismo- etapas existen, pero tal vez no en ese orden que se ha dicho siempre y puede pasar una primero, otra después Otra y después. fluctuando. Y también ¿verdad? dependiendo Dos de... el mismo día. Exacto, es lo que te digo, pero sí, o sea, con sus nombres característicos sí existen, Exacto. pero no pasa en ese, En ese orden descrito. exacto. Ese orden. porque, por y ejemplo, tiene que no ver es... mucho con el tipo de persona. Claro. O Y no es lo sea, mismo, dependiendo, como tú decías, de la intensidad de cómo era el vínculo. Puede ser que si yo tengo una pérdida de mi madre, quizá el duelo sea mucho más intenso que perder a mi perrito. ¿Entiendes? Pero O dependiendo no, del y- vínculo. Pero dependiendo Te iba a del decir vínculo, ahí, o sea, dependiendo claro. del Por vínculo. Por eso puse esos ejemplos, porque para mí, mi mamá es Claro. más importante que mi Claro, perrito. claro. ¿Entiendes? Entonces, puede ser que en vez de yo empezar con negación, yo empiece con ira. Ujú. Entonces, por eso que no están en ese orden específico. Exacto. Ok. Exacto. Entonces, algo importante que quiero que las chicas conozcan de ti es por qué tú quisiste, entré muy rápido. Ella se ríe. No, tranquila, Ok. dale. ¿Por qué tú quisiste entrarte a la parte del coach de vida y trabajar específicamente el duelo? Porque quiero que sepan que Ruelsi, de profesión de la universidad, es arquitecto. Arquitecto. Wow. Ok. Sí. Entonces, explican un poco eso para que ellas puedan entender tu camino en la vida. Ay, sí. Bueno, realmente, como muy bien lo dijo Carolyn, nosotras nos conocemos desde la adolescencia, ¿verdad? Y nosotros dábamos muchas charlas, participamos de lo que es la Onda Juvenil Católica, sobre todo trabajando con jóvenes y demás. Y esa parte de mi vida fue muy conectada a las personas, a esa interacción, como en ese sentido. Pues me casé, para no hacer el cuento muy, muy largo, gracias. Estaba muy enfocada en mi carrera, verdaderamente, en mi matrimonio, y salí embarazada. Pues resulta que mi embarazo fue un embarazo verdaderamente un poco complicado. El punto es que mi hijo nació con una cardiopatía. Mi primer hijo se llama Ian Gabriel. Y nosotros perdimos a Ian Gabriel cuando él iba a cumplir ya 2 años, porque él entonces inmediatamente nació. Toda su vida fue justamente a través de ese cuidado de su cardiopatía. Él pasó por 2 operaciones de corazón abierto, y 13 cateterismos. Al final no murió exactamente de la cardiopatía, porque se le complicó con otras cosas, pero verdaderamente esos 2 años que yo tuve con mi hijo, yo fui mamá y punto. Mamá y me convertí en enfermera. Entonces, ahí, por ejemplo, tanto mi esposo como yo dejamos todo, literalmente, para dedicarnos totalmente al cuidado de nuestro hijo, porque la situación que él tenía era un cuidado 24/7. Entonces, a través de eso, obviamente, yo digo, aunque sé que no es así, que fue mi primer duelo, como que, mierda, ¿qué es lo que me está pasando? O sea, esto es intenso. Y realmente me di cuenta que es que el proceso de duelo es tan delicado y como que las personas necesitan tanta compañía en ese momento y es tan poco comprendido que yo dije, vamos a hacer esto. O sea, y porque, aparte de porque lo viví, porque sé y me faltó en un momento, tú sabes. Y verdaderamente algo que a mí me impactaba mucho era que a veces la gente te ve como, no sé si decirte hasta con pena, como que, ay, ella no lo ha superado, o tú tienes que, una vez que alguien me dijo, es que tú andas con ese dolor como si fuese una cartera, y yo, Ay, Dios mío. No, es que lo que decimos, cada quien lleva su duelo a su Claro. manera y el tiempo que quiera. No, y tampoco es un Entonces, comentario que se dice. No, claro, totalmente. pero es lo que te digo, sí, o pero sea, ¿cuánta gente ahí existe que no es empática sí, y sí. que no se pone en tus zapatos y que no sabe, tú sabes? Y ni siquiera es No falta de sabe, tú empatía, sabes. es como Exacto. filtrar los pensamientos que te llegan. filtrar, pero también me he dado cuenta, o sea, me di cuenta en el proceso que muchas personas no interiorizan su propio dolor y cuando ven el dolor del otro tampoco que lo saben manejar y quieren como que tú de una vez te despabiles porque él no aguanta.
Porque esa persona no aguanta verte triste. Exacto. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo no es que soy muy risueña y qué sé yo qué, pero yo siempre era como muy, tú sabes, como muy sonriente y activa. Y yo duré mucho tiempo o sea, honestamente, mi esposo me dijo una vez, yo tengo mucho que no te veo reír. A ese nivel. Entonces, yo estuve acompañada a nivel psicológico desde que mi hijo tenía 6 meses, porque en ese proceso yo me di cuenta, hubo un momento que yo entré en automático. Y era como vivir el día a día. Era vivir el día a día, pero anestesiada al mismo tiempo, porque emocionalmente no era que yo sentía, sino como que yo hacía las cosas por la responsabilidad y la obligación, ¿tú me entiendes? Y por el amor que le tenía a mi hijo. Pero en ese momento yo dije, no, espérate, yo en esta situación yo tengo que buscar ayuda, porque... Y te diría que eso me salvó. Y recuerdo que la primera sesión que tuve de terapia fue, le dije, mira, yo no sé, pero yo vine, para después no decir que no vine a tiempo. O sea, es como, yo sé que está pasando algo, no sé lo que es, no sé lo que voy a hablar. No sé por qué estoy aquí. No sé por qué estoy aquí. Hay algo que no está funcionando. Vamos mejor a pedir ayuda. Y yo de verdad he estado desde esos 6 meses de mi hijo hasta como 1 año y medio después de su muerte. O sea, estamos hablando que yo duré en terapia por una razón u otra 2 años y pico, 3 años. Y lo digo libremente, fue lo mejor que hice. Claro, fue un acompañamiento, un momento de desahogo, cuando tal vez tú no puedes hablar con tu esposo, con tu mamá o con una gente que tal vez no te pudiera entender que porque tú sigues llorando, un ejemplo, por lo mismo, ¿verdad? Es una gente neutra que te va a ayudar o que, sí, que te va a ir para ti para escucharte. Y tú sabes que una de las cosas que yo creo que afectan más en esa parte de la pérdida es que quien está viviendo el duelo profundo no quiere cargar a los demás y no se desahoga. Entonces se queda con todo eso dentro. Y obligatoriamente tú tienes que buscar a alguien que te... Un externo. Exacto, que tú vayas drenando esas emociones. Pero tú sabes algo, yo no sé si es que las personas no es que no quieren cargar a los demás, tal vez sienten, como ella dijo, o sea, que hay personas que se cansan de escucharte a ti con lo mismo. ¿Entiendes? Que tú puedes sentirlo, no necesariamente tiene que ser así, pero que yo vaya a utilizar siempre y decir, cóntrale, Elizabeth está cansada de que yo le diga lo mismo, tú sabes. No, y llega un punto que la gente con la que tú te desahogas te dice, pero ya, sí, yo sé que tú te sientes así. Ajá. Es como que sí. Como, y tú le dices, como supéralo. O sea, la gente quiere como meterte una monedita. Y ya, supéralo. Exacto. Y realmente, bueno, cada quien vive su duelo. No, y definitivamente hay duelos que son patológicos, que hay personas que llevan duelos que tienen que ir a psiquiatra. Conozco un caso. También. Sí. Sí. Yo siempre conozco un caso de alguien. Ok. Sí, entendí la mirada. Sí, ella siempre me mira para que yo entienda. Y al final del episodio, ¿de quién es que tú hablas? O sea, pero yo entiendo que detrás de cada situación que vive cada persona hay un ser humano. Y que básicamente cada cosa que tú lleves en tu vida, yo soy muy pro a siempre tener ayuda, a buscar ayuda, pero también depende de ti. Quizás hay momentos que uno no entiende que eso depende de uno y que uno tiene que sacar fuerza ante algunas situaciones que supongo que en ese momento es que entra tu parte. ¿Verdad que sí? De ese acompañamiento, de uno encontrar dentro de uno, porque al final tú puedes venir a decirme, mira esto de esta forma, si yo no saco de adentro de mí, no va a haber forma. No hay forma. Entonces, es básicamente, o sea, uno mirar, como tú decías ahorita, dentro de uno, para ver cómo yo voy a sobrellevar esta situación, porque de repente mi primer paso no es superarla. Mi paso va a ser adaptarme al cambio que está dando mi vida, porque mi vida está dando un cambio. O sea, quizás en tu caso, de repente, de durar 2 años como madre y enfermera, pasaste
a no ser en ese momento, tú siempre vas a ser madre, ¿verdad? Sí, pero a sí. que tu hijo físicamente no estuviera No esté. contigo, físicamente, porque siempre tú lo vas a llevar en tu corazón, pero que físicamente, y dejaste de ser enfermera en ese momento, y ya hay un cambio en tu vida, porque no solamente la pérdida, es el cambio que yo voy Y a de dar la en mi rutina vida. y de todo. La rutina y ahora qué soy. Ajá. Exactamente. Si yo duré 2 años siendo eso, O sea, yo dejé de ser arquitecta, vamos a decirle dejé de así, ser Ajá. arquitecta. para ser enfermera y madre, y ahora mismo no tengo Y ni es arquitectura ni grueso. Y madre. también te fuiste del país. Sí, porque también yo me Te fui del, fuiste. del país. Entonces, regresar al país Claro, fue difícil. sin trabajo, o sea, Empezar desde cero. Cero totalmente. Fueron muchas cosas a la vez. Fueron muchas cosas. Y uno de mis mayores trabajos fue encontrar a Ruelsi. Ujú. Porque hubo una pérdida de la esencia que yo decía, Dios mío, pero me entregué tanto, porque no, ¿verdad? Me entregué tanto que llegó un momento que yo dije, pero yo veo hacia atrás y sé quién yo era, pero hoy quién soy. Porque después de ciertas experiencias, bueno, sabes que todos los yo- días uno va cambiando. Tú o sea, sabes que yo siempre he pensado y hay gente que tiene duelo por un lapicero que se le rompió. O sea, eso puede pasar. Y es verdad, quizás a nosotras nunca nos ha pasado, pero hay gente que sí. Claro. hay Hay un gente eso tenía un valor sentimental. Claro, o sea, Claro, no fue que se rompió un lapicero y Cuando hay que te ver botan de de un quién era, trabajo. cuántos Exacto. años tenía. Yo que colecciono tazas, una señora que trabajaba en mi casa rompió 2 tazas que eran muy importantes para mí por quien me las regaló. Y para mí eso fue algo trágico en ese momento, fue como contrale. Era lo que tenía de esas personas que ya no están en mi vida, pero era como el recuerdo que yo tenía tangible de ellos, ¿entiendes? Y fue como, óyeme. yo entiendo, lo que voy a decir a continuación es muy difícil con algo material, pero sí con el ser humano que nos rodea. O sea, eso es una opinión personal y de experiencia personal, que cuando tú a esa persona le entregas todo lo que esa persona necesita que tú le puedes dar, cuando esa persona ya no está contigo, hay una parte del duelo que es la culpa que tú no la tienes. Entonces, no superarlo, sino adaptarte. No te voy a decir que es más fácil, porque no es que es más fácil o más difícil, pero tú puedes sobrellevarlo mejor. Entonces, yo siempre le digo a todo el mundo que está cerca de mí que hay que darle a la otra persona lo mejor de uno. Si esa persona quiere recibirlo o no, bueno, pues hay esa persona. Ese es tu Yo hago mi trabajo y al final, o sea, uno siente una recompensa interna. Los duelos no son fáciles. Tener una pérdida no es para nada fácil. Es un proceso. Y no quiere decir que el que yo esté llorando en mi cuarto y que Caroline esté sentada con René conversando y tomándose una cerveza, para mí es más difícil que Caro. O sea, eso No. es... Hay que sacarlo de la Sacar eso de mente, ahí. que eso no Totalmente. funciona así. El duelo que lleva cada quien lo lleva por dentro porque son emociones. Y siempre digo que Totalmente. Caro siempre ha dicho aquí que es bueno que cada emoción que tú tengas, tú exteriorizarla. Yo no soy, o sea, yo no sé de esto, tú sabes, pero... Como que tú no Pero- sabes. Güey, ella dijo experiencia propia, pero Oye, tú que no ella sabe sabes de eso. quién yo hablaba Ya yo ahorita. sé. Entonces, o sea, que es importante saber que cada persona Vive su proceso. vive su proceso y no es que tú veas que esa persona tiene 5 años llorando un proceso. Ah, no, él está viviendo su proceso, no, porque hay un tema ahí, Hay espérate. tema. Sí. Porque tú no vas a durar 5 años llorando, deprimido, no. O sea, Y ya con tú qué tienes... intensidad. Claro, o sea, ya Exacto. tú tienes que buscar una ayuda. Hace tiempo había que buscar una ayuda. Sí. Y siempre es bueno, o sea, ahora que te conozco, o sea, yo nunca había conversado con una persona que se dedicara a lo que tú te dedicas, lo veo en las redes sociales y digo, no, pero esta priva en psicóloga, también voy a cambiar mi concepto. No voy a decir de quién, pero... pero voy a cambiar mi concepto. Porque en realidad ahora yo entiendo, tú explicándome o explicándonos a todos nosotros, cuál es la diferencia. Como un acompañamiento de alguien que me diga, de aquí para adelante vamos a hacerlo de tal forma, no que yo tuve una pérdida de un primo y con ese primo yo tenía una relación previa que quizá me traumatizó, vamos a ponerlo así, y yo no puedo superar eso, ¿no? Yo tengo que ir a un psicólogo porque eso de atrás. Exacto. De hecho, por ejemplo, yo tengo un testimonio de una persona que llegó
y inmediatamente, o sea, como que me abordó de que tenía un comportamiento X. Como yo he leído, no soy psicóloga, yo digo, bueno, esto puede ser, pero como yo no lo voy a preguntar por su pasado y todo lo demás, esto puede ser algo realmente de infancia. Pero como ella me dijo, pero yo quiero ahora, como ya yo lo identifiqué, esas fueron sus palabras, yo identifiqué esto, ahora yo quiero tratar de hacer esto y esto. Yo, ok, bueno, pues perfecto. Y comenzamos el acompañamiento. Señores, el coaching, por lo menos yo, si tú te acercas a mí, yo te voy a decir, vamos a hablar de un proceso de acompañamiento, varias sesiones. O sea, yo no te voy a dar una sola sesión, porque se supone que como es un proceso y un acompañamiento en una sesión, yo ni siquiera voy a hablar contigo a ver cuál fue el resultado. Entonces, nosotros nos juntamos cada una semana, dependiendo cuál sea el objetivo, o cada 15 días, para que en ese tiempo tú puedas incluso desarrollar todo lo que tú dijiste. Entonces, resulta y acontece que esa persona, en la segunda sesión, se fue a lo profundo. Porque, ¿qué es lo que a mí me gusta de esta profesión? La escucha activa. O sea, si yo estoy contigo, yo estoy presente contigo, te estoy escuchando y te estoy acompañando. Es un espacio libre de juicios, sobre todo, donde, por ejemplo, quien conoce mi historia puede decir, pero quien entra ahí es el profesional. Y los clientes llegan a interiorizar muchas cosas y esta persona realmente como que fue hacia atrás, porque tú puedes tocar la historia, pero no quedarte en ella. Son dos cosas diferentes. Okay. Entonces, el cliente tocar la historia, no, tú sabes. Entonces, ella se dio cuenta que era un patrón que ella lo estaba haciendo justamente por un tema familiar. Entonces, yo la escuché, seguimos en la conversación, le hice unas cuantas preguntas y cuando se termina la sesión, porque ella siguió con su desarrollo, cuando cerramos, entonces le expresé, mira, de lo que te diste cuenta en el día de hoy, si tú verdaderamente quieres, o sea, verlo a profundidad, sanar esa parte, entonces yo te recomiendo que si quieres vayas a terapia psicológica, porque esa parte yo no la puedo tocar contigo. Ahora, si ya la identificaste y tú quieres actuar ante lo que ya tú sabes, esos son otros 500. Entonces, resulta y acontece que la persona no volvió a tocar el tema. Ella me dijo, se quedó viéndome y me dijo como, ok, pero ya ella lo vio. O sea, ella trajo a conciencia algo que a lo mejor no había visto. Y fue decisión de ella ir a terapia o no. Y el proceso siguió y cambió el objetivo. Okay. Incluso cambió el objetivo. Cuando ella se dio cuenta, porque tú puedes hacer eso en un acompañamiento de coaching. Si a la mitad tú te das cuenta que no es porque tú tienes que tener un grado de importancia para ti y tú saber si tú quieres seguir haciéndolo, obviamente. O sea, yo no soy de la que te va a decir esta motivacional, tú puedes, tú tienes todas las herramientas, tu zona de confort. Canta. No lo hiciste. Lo que tú dijiste la semana pasada, tú no hiciste tal tarea. No, porque cada quien tiene su tiempo y sabe a lo que quiere incluso enfrentarse. Si tú me preguntas a mí, bien por ella. Porque si ella no estaba lista o no quería... Para abrir ese capítulo. Para abrir ese capítulo, para sanar. Y si tú... ¿Qué es lo que dicen los psicólogos? Si a ti no te molesta, tú nunca vayas a terapia. Sí, no, el punto está que tú hiciste lo ético, que es decir, mira, eso yo no lo puedo trabajar. Claro, te toca allí. Te toca allí. Claro. Vaya allí. Entonces, una pregunta. Ya sabemos que el duelo en cada persona es diferente, se maneja diferente. En algunas personas se va a necesitar buscar ayuda psicológica. O psiquiátrica. No, yo sí... ¿Tú sabes? Ay, no, ya yo sé. Ella va a seguir haciendo eso. No, ya yo sé. Vamos a vernos tú y yo, vamos, tú sabes. No, es que ya yo sé. Es psiquiátrica, señores. Señores, miren, hay problemas psiquiátricos fuertes. Sí, continúa con la idea. Bueno. Entonces, el punto es que, tomando en cuenta todo eso, ¿cuáles son los puntos importantes en una persona que está pasando por un duelo ahora mismo? O sea, ¿qué tú le puedes decir? O sea, imagínate que alguien tuvo una pérdida
de lo que sea, hoy tuvo la pérdida, que esa persona debe identificar para buscar una ayuda o siempre tiene que buscar la ayuda de un coaching, por ejemplo? No. No, o sea, porque ya lo hemos dicho muchas veces, muy particular. La ayuda tú siempre la vas a buscar cuando tú sientes que la necesitas. Si o sea, pero ¿y si yo la necesito y no lo siento? Te jodiste. Hay un tema. No te jodiste, pero hay un tema porque... Ella no va a decir te jodiste, te lo digo yo como amiga, te jodiste. Sabemos que tú no, por ejemplo, por más que la gente te diga a ti, mira, tú tienes que buscar ayuda. Cuando tú te sientas... Tú estás seguro no, y tú puedes ir, pero tú no vas con la voluntad porque tú entiendes que tú estás bien. Entonces tú no vas con la apertura de como decir, cualquier proceso psicológico. Cualquier proceso. Tú no vas con la apertura de ¿Y decir... qué pondría a pensar una persona y decir, yo estoy escuchando esto y me está pasando esto, creo que necesito una ayuda? O sea, más o menos en esa Bueno, línea. yo creo que cuando la intensidad del dolor sigue igual y pasa el tiempo. Porque yo sé que sí hay fechas que detonan, ¿verdad? El cumpleaños eso es totalmente de la persona, normal. Totalmente fechas como importantes. Sí, eso es para siempre. Sí, y te va a doler. Pero si tú ves que, por lo menos lo que yo pude identificar de mis procesos de duelo, es que si sigue la misma intensidad al pasar de los años, entonces ahí... Años y días. Porque no es, tú sabes, puede ser que tú tengas una recaída por una fecha en específico, pero ya tú has pasado 2 o 3 meses totalmente estable en ese sentido. ¿Tú me entiendes? Entonces un punto a tomar es la intensidad del dolor permanente. Exacto. Okay. Permanente. Y ese rumiar. Porque si tú me preguntas, el proceso del duelo es integrarlo y tú adaptarte a tu nueva realidad. Y lo más difícil es tú verte sin eso que perdiste. Y hasta que tú no vas viviendo incluso tareas de duelo, cosas que tú sabes que tienes que terminar para pasar el proceso, tú es pasito a pasito. Entonces, hay personas, por ejemplo, que fuiste tú que dijiste que las emociones uno tiene que externalizarlas, que gestionarlas, exacto. Y lamentablemente hay personas que con la tristeza no se llevan. Y lo que hacen es que suben la alfombra, la ponen ahí abajo y le dan para allá. Entonces, pero eso es un punto que tú tienes que buscar ayuda, ¿verdad? Sí. O sea, si tú estás bloqueando esa tristeza. Tristeza. Ok. Pero entonces ahí viene, tú la estás bloqueando por algo, porque no es fácil sentirla. Claro. Entonces, tú tienes que tener la intención de que yo sé que la estoy bloqueando y me voy a dar la oportunidad de buscar ayuda, aunque tú estés como titubeando. Sí, porque es que los procesos emocionales, para tú sanar, tienes que atravesarlos. Exactamente. Entonces, cuando tú no los atraviesas, ahí viene la dificultad. O sea, ¿tú sabes por qué mi pregunta? Porque hay muchas personas que pasan los procesos de una manera inadecuada que no van a interiorizar que necesitan buscar ayuda porque están pasando el proceso de una manera inadecuada. Entonces, por ejemplo, ya si una persona escuchó que un dolor constante permanente o con intensidad permanente, ya esa persona puede un poquito, o sea, tú sabes que aquí tratamos de que le quede algo a alguien, ¿verdad? Entonces ya esa persona escuchó que con eso, cónchale, déjame revisarme, que si yo estoy bloqueando, en diciembre nosotros tuvimos un invitado para Navidad, ¿te acuerdas, Iván? Que le decíamos a Iván que habían cosas que, por ejemplo, él hacía con su papá, que él puede hacerla como para no bloquearlo. Porque, como tradiciones. No bloquearlo porque el bloquearlo tampoco es que tú superaste eso. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué otra cosa? Tú pausaste, pues. Tú le pusiste un hold ahí. ¿Qué otra cosa ustedes pueden decir, ustedes como psicóloga también, que ustedes pueden decir que yo puedo darme cuenta, concha, le estoy despertando, yo estoy haciendo esto, necesito buscar ayuda en mi proceso de duelo? Mira, hay algo que a mí siempre también me gusta decir, y es la intensidad de la tristeza, dependiendo, ¿verdad?, de la duración, pero si tú llegas a pensar en algún momento X que no quieres vivir, porque eso te falta,
mándate huyendo, dile a quien tú quieras, pero busca ayuda. Ok. Sí, y otra cosa que tú dijiste también, que es el pensamiento constante de esa pérdida. Y exactamente, ese pensamiento O revivir constante. esa pérdida, revivirla a cada momento, Sí. en cada ocasión, o sea, por todo. Hay que ver porque es parte del proceso, es diferente. Ok. Pero, o sea, O sea, eso dependería en qué proceso tú te encuentres o en qué tiempo del ¿en proceso. qué tiempo del proceso? Claro, Exacto. porque hay emociones y hay recuerdos que sencillamente se te van a repetir. Las pesadillas, señores, eso es increíble. Claro, pero tú quieres revivir algo con intención de querer hacer presente a esa no, eso es persona. otra cosa. Ahí tú tienes que buscar ayuda. Por eso Claro, digo revivir. No claro. revivir es que si tú tienes una pesadilla, que si tú te no, acuerdas, no. pues son cosas naturales. Ok, Ahora, que tú perfecto, quieras ahora sí entendí. hacer entender que esa persona todavía está aquí y tú no quieres cerrar ese capítulo. Y la idea... Y tú haces cosas para sentir que esa persona está. Entonces ahí tú tienes que buscar Exactamente. ayuda. Porque esa persona ya Totalmente. no O sea, por está. ejemplo, quizá Y un eso ejemplo es más fuerte. tangible Claro, es que, totalmente. tuve una Lo pérdida normal. de una persona Bueno. y yo todavía tengo sus pertenencias en la casa. Y pasan los meses y meses y meses y meses y un año. Tú sabes Sí, que pero con también el yo creo tema de que las tú haces con esa pertenencias... pertenencia. No, pero hay gente, o sea, Pero, por ejemplo, dejar un cuarto intacto por años. Ah, no, por imposible. años. Y hasta el cepillo de dientes ahí. Exacto. Ay, no, pues yo me mudo. Estamos hablando Y de que tú mucho uses tu tiempo. cepillo de dientes para acordarte No, de esa tampoco gente. así, Ay, pero Hay mira. gente que puede hacer eso, señores. de ¿Te verdad. acuerdas de su Yo espero que aliento? no. No, pero qué asco. Ay, Dios. date en el pecho, Elisa. Sí, espérate. Ay, Sí, Dios. pero hay personas que cierran una habitación, como dice Ruelsi, No, y claro, no la abren y no la más, abren y más eso nadie nunca. lo toca, y no Y se nadie lo puede modifica tocar. ni se remodela. Sí, pero ni entonces nada. ahí usted tiene que buscar ayuda, porque Exacto. eso no es normal. Totalmente. Sí, pero eso es lo que estamos Lo diciendo, o que sea, yo como señales. lo que yo sí digo, y es que también la persona tiene su tiempo para desprenderse de su material. Y Sí. que no tiene que ser de un solo... Ni de una vez. No, y ni de poco a una vez. poco. De un suapetón, como de un dicen sopetón, aquí. de que, Sin embargo- y eso también es interesante. Que hay personas que, por ejemplo, perdieron a alguien, porque no hemos centrado mucho en la pérdida de personas como tal, pero entonces dice, no, aquí no ha pasado nada, limpia, mi amor, y siguen su Exacto. vida, y ahí tú dices, mierquina, pero fue en el baúl de allá, lo enterró Y eso, y ya. uno cree que sigue su vida, Sí. pero interiormente hay que ver qué le está Exacto. carcomiendo, tú sabes. Entonces ahí decía que independientemente no se vuelve patológico porque tú haces una pantalla y sigues, eso tarde o temprano va a salir. Claro. Y el tema de lo que yo, por ejemplo, he visto es que también cuando tú no vives un duelo sanamente, se te va acumulando. Sí. Y cuando pierdes a otra cosa, una pérdida, tú lo sientes con una intensidad que tú dices, pues, ¿por qué me duele tanto? Pero tú todavía estás viviendo el primer duelo de tu infancia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo tuve la pérdida, ahí fue que yo descubrí que había muchos duelos, que no era solamente esa pérdida, sino lo que significaba para ti, lo que tú habías abandonado, lo que tú qué sé yo qué. Entonces, es un recoger un phony uno, como dice la gente. Y ese recoger lleva su tiempo. Porque tú tienes que sanar cada una de las pérdidas. O sea, como visualizarla, como decir, sí, es verdad, esto me impacta a mí de tal manera. Y entender que la pérdida es la pérdida. Nadie va a sustituir esa pérdida. Yo entiendo que es un error tú tratar de sustituir esa pérdida con otra cosa, con otra persona. O sea, ahí tú no estás viviendo tu Por ejemplo, duelo ni lo vas a yo superar. tengo un amigo que él terminó con una novia de mucho tiempo y buscó otra novia y era el mismo prototipo, la misma forma. Ah, no, yo se tengo unos duelos de amor que Y te tú voy a quedas de llamar. que, ok. Y eso es no superar esa pérdida. Claro. Que aunque no sea una muerte, fue una pérdida porque ya tú no estás en mi vida. Ujú, ujú. Mira, de verdad me ha encantado conversar contigo. O sea, lo digo de manera particular. Me ha encantado conversar contigo. O sea, gracias por invitarme, la verdad. Un placer, un placer. Porque he aprendido muchísimas cosas, he reafirmado otras. Nos gustaría que tú nos acompañes, si es posible, en el próximo episodio, si se puede. Allí nos van a decir si se puede en el próximo episodio. Porque va muy relacionado con esto que nosotros estamos hablando en el día de hoy. Ok. Nos diste mucha luz, o sea que gracias por venir. Así es. Puedes decir lo que tú quieras ahora para cerrar y concluir. Como conclusión. Como conclusión. Claro. Así como tú dijiste, recogida Sí, fonía. Phony uno. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad que sí, ha sido una charla muy placentera. Y en verdad, yo trato de que las personas
vean ese proceso de duelo como algo natural, que no le tengan miedo. Sabemos que es doloroso y que no todos son dolorosos porque depende de la pérdida. Vayan al inicio para que vean de dónde viene la pérdida y el tema del duelo. Pero vívelo, siéntelo y déjate ayudar si lo necesitas. Wow. Yo iba a abundar más, pero aquí dicen que yo hablo demasiado. Claro. Así que gracias por acompañarnos. Si llegaste hasta aquí es porque escuchaste todo. Síguenos en Instagram @ellashablanrd y recuerda, si la vida te da de qué hablar, háblale tú a ella. Háblale tú a ella. Nosotras somos Ellas Hablan.